Pensa Veus. Amèrica Barcelona. Amb Míriam Aimamí. Avui dediquem aquest espai a una obra que convida a reflexionar sobre preguntes que travessen el nostre temps. Preguntes sobre qui som, com construïm la nostra identitat, què significa pertànyer a un lloc i de quina manera ens relacionem amb aquells que perceben com a diferents. A través de la literatura explorarem una mirada que ens apropa a experiències humanes universals, aquelles que sorgeixen quan una persona es troba lluny d'allò que coneix i ha d'afrontar altres realitats, altres maneres d'entendre el món i també les seves pròpies certeses. Avui conversem sobre La tierra que no te quiso, de l'escriptor Mariano del Cueto, un llibre que proposa una reflexió sobre la condició humana en un context marcat per les tensions socials contemporànies. Benvinguts i benvingudes a Pensaveus Compartides. Gràcies a l'audiència per acompanyar-nos un dia més des de diferents llocs i per compartir amb nosaltres aquest programa. Dono una càlida benvinguda al nostre estimat Leonardo Alvarado, amb qui comparteixo, com cada divendres, aquest programa que ens acosta a temes molt actuals. Leonardo, benvingut, com va tot? Hola Miriam, un saludo cordial a toda la audiencia. Todo por fortuna va bien y es un gusto volver a estar con ustedes en nuestro principal espacio de encuentro. Particularmente hoy que conversaremos sobre el libro La tierra que no te quiso, una obra que combina observación, reflexión y experiencia para invitar al lector a pensar en temas que siguen marcando a nuestras sociedades. I Leonardo, presenta'ns, si us plau, al convidat d'avui. Hoy nos acompaña el escritor y traductor Mariano del Cueto. Anem ja amb ell, si us plau. Mariano del Cueto nació en Barcelona en 1990 y vive en Ciudad de México desde su infancia. Es un narrador que transita con soltura entre los géneros periodísticos y literarios, becario de la Fundación para las Letras Mexicanas y el FONCA, ha publicado cuentos, crónicas y ensayos en revistas como Casa del Tiempo y Cuadernos Hispanoamericanos. Su formación académica, comunicación política, una maestría que lo llevó por Polonia, Portugal y España, y un doctorado en la UNAM, en la que se refleja una escritura que combina rigor y sensibilidad. Es además traductor de literatura catalana y candidato a doctor en ciencias políticas. La tierra que no te quiso es su primer libro publicado. L'entrevista. Pensaveus compartides. Rap Ràdio. És un plaer, Mariano, comptar amb tu i poder compartir aquest programa. Benvingut a Rap Ràdio Mèxic. Moltes gràcies, Miriam. Ets un plaer també per mi. Mariano, La tierra que no te quiso es un título ya que de por sí despierta un montón de preguntas, ¿no? Pero también creo que es importante antes de tocar los temas, toda la serie de temas que atraviesan tu libro, pues preguntarte cómo nace el libro y en qué momento sientes la necesidad de escribirlo. Híjole, buena pregunta. Empezamos fuertecitos, pero me gusta. ¿Cómo nace el libro? Bueno, yo viví en Polonia por una cosa que yo considero muy accidental. Yo quería estudiar como un programa de maestría y estuve como revisando y postulando. Y escogí uno en el que Polonia no estaba contemplado. Y más bien como que de último minuto por un puntaje que yo no alcanzaba, tuve que postular a un país en el cual me podían recibir por hablar el idioma. Por supuesto, yo no hablaba polaco, pero había algunas materias que se impartían en español y en inglés, y con eso podía postular. Y bueno, había estado 2 años con unas becas de escritura creativa que se llaman Fundación para las Letras Mexicanas, que es un programa pues muy importante y generoso, donde tuve la fortuna de estar un par de años, y ya estaba como muy convencido de clavarme en el camino de la escritura y de la literatura. Yo no había estudiado letras, yo había estudiado comunicación política en la Facultad de Polacas, justamente, que es la de Ciencias Políticas. Y pues yo había nacido en una zona de España donde algunos nos llaman polacos, ¿no? O sea, les llaman polacos a los catalanes. Entonces como que ya había ahí 2 coincidencias del país. Había una tercera, que es que mi abuela
que llegó a México, pues expulsada por la Guerra Civil Española, tuvo un periplo completamente diferente al del resto de los exiliados, porque mi bisabuelo era diplomático como del Cuerpo de la República, y el primer país al que lo mandaron fuera de España fue a Polonia, en un momento en que los nazis gobernaban Polonia. Mi abuela estuvo de niña ahí 6 meses, aproximadamente lo mismo que yo, luego estuvo en Bélgica, y ya después empezó su periplo americano, ¿no? Que incluyó Estados Unidos, Cuba y finalmente México. Entonces, bueno, yo llego a Polonia a estudiar un programa, pues, que tenía que ver como con letras, o sea, tenía un nombre bastante rimbombante, tenía que ver con idiomas y con literatura y con ciencias sociales. Y pues me encuentro con un país, o sea, pues como, pues yo no esperaba nada, pero aún así como que me sorprendió. Y como que de pronto se me activaron mis antenitas de cronista, que era un género que a mí me interesaba mucho. Yo estaba escribiendo por entonces narrativa, todavía escribo narrativa, pero la crónica era uno de mis géneros asiduos, favoritos, que había practicado mucho como en la universidad y después, y tenía muchas ganas yo de tener como un proyecto de largo aliento de crónica, pero también me interesaba como la crónica cuando es algo más que crónica o cuando juega con otros géneros, como la memoria, como la carta, como el ensayo, como ciertas estructuras de novela. Uno de mis escritores favoritos y que es un referente del libro La tierra que no te quiso es Sergio Pitol, que es muy polaco, que había estado en Polonia. Y justo mucha de su obra a mí me llama poderosamente la atención justo por cómo va mezclando, pues como hacer ese híbrido de géneros, ¿no? Y como esa tensión entre la no ficción y la ficción. Entonces, bueno, pues cómo nace el libro, pues nace un poco del horror, del desasosiego y de tener frente a mí muchos estímulos que no sé cómo digerir. O sea, como que por un lado pude haber cursado, o sea, la maestría y Polonia como desde un lugar de, bueno, voy a divertirme, voy a estudiar y ya está, pero pues no, como que dentro de mí como que hay una nostalgia, hay una tristeza, hay una curiosidad, hay una avidez y todo eso mezclado con, pues como con abocarme a un proyecto y pues termina, o sea, empiezo con notas, empiezo con crónicas y de pronto ya imagino un libro. Me lleva muchos años escribirlo y construirlo. Paso por varios periplos y finalmente doy con una editora que hace una gran labor editorial, que es Olivia Terova, una escritora de larga trayectoria, que también bueno, llevaba ya un tiempo de haber incursionado en el mundo editorial y ahora empezó con un proyecto, o sea, con un nuevo proyecto que se llama El Arte Nuevo, donde justo quieren reivindicar, por un lado, la poesía y por otro, la no ficción. Y justo este sello se llama El Arte Nuevo de la Fuga, que el libro de Sergio Pitol que menciono como un referente es El Arte de la Fuga. Y entonces, bueno, pues ya, o sea, primero está la vivencia y la escritura, luego solo la escritura y pensar como el proyecto y el libro, y ya después está como la fase final de reacomodo y de tejido fino, acompañado de una editora como Olivia Terova. Mariano, ¿y cómo fue tu inserción, digamos, en la comunidad? Si es que hubo alguna en la comunidad universitaria, ¿tenías compañeros? ¿Cómo te recibían los maestros? ¿O fue una experiencia así muy solitaria? Porque yo sé que cuando vas a estudiar a otros países, no siempre encajas, por decirlo así, ¿no? Cuesta trabajo y terminas juntándote con gente de tu mismo país o de gente de la región. No sé cómo fue esa experiencia para ti. Sí, pues yo estuve en la Universidad Adam Mickiewicz, que es un poeta romántico, más o menos contemporáneo de Chopin, y, o sea, creo que tuve la fortuna de encontrarme con un departamento de lengua romance donde había como mucha devoción y compromiso como con la lengua española sobre todo, pero también con la lengua catalana, ahorita igual llego a eso. Y tuve profesores que hablaban español, tuve uno que hablaba catalán, más bien casi todas, o todas, no, casi todas eran profesoras y también casi todas eran alumnas de maestría de español eran polacas que habían estudiado mucho la lengua, ¿no? Y bueno, yo también o sea, en mi programa habían juntado personas de diversas partes del mundo y pues también conviví con alguien de Algeria, con alguien de Guatemala, con alguien de Italia. En ese sentido, sí había como un flujo estudiantil y eso, pues, hizo a veces de contrapeso. O sea, como que creo que en el libro trato de mostrar que a veces, frente a tanto horror y desangelamiento, también puede haber
como cierta esperanza de pronto con la amistad y también, pues en mi caso, con la poesía y con los paseos y la curiosidad, ¿no? Pero bueno, sí, dentro de la universidad había un programa, eso, de lenguas romances, en el cual, pues o sea, sí tuve, digamos, pares, y sí no fue una experiencia en ese sentido tan solitaria, pero eso era principalmente en la universidad. Creo que una buena parte de mi estancia sí fue en solitario, aunque desde luego hubo amistades y hubo compañía que también, pues hizo de contrapeso. De todos modos, en el libro se refleja un poco como, pues sí, el extrañamiento, ¿no? De estar como arrojado en un territorio en el que dices, ¿y ahora qué hago, no? Creo que a mí sí me salvaron esas compañías, esas amistades, pero también como, pues como el poder tener una inmersión con un propósito como literario de escritura, como poder tener este proyecto entre manos, creo que también le dio sentido un poco a esos meses tan invernales y desangelados. Ahora, bueno, hablas precisamente de eso, de unos meses desangelados, en algún modo también de soledad. Pero el libro con lo que has hecho con el libro es también como una especie de introspección, ¿no? En donde creo que el viaje exterior se convierte también al mismo tiempo en una exploración del yo, digamos, y de tu experiencia Sí. y de las transformaciones que debes de haber, por las que debes de haber pasado viviendo en Polonia y en la sociedad polaca. ¿Cómo cambia la forma en que tú te ves, en que te ves a ti mismo cuando estás fuera del país bueno, y no en cualquier lugar, sino en Polonia? Sí, o sea, creo que sí, desde luego hay como una transformación interna, pero como que a mí me interesaba mucho alejarme del yo para como ver el contexto, digamos, sociopolítico e histórico, ¿no? Por un lado de Polonia, o sea, como desde un lugar pues de curiosidad y también de respeto y asombro, como por un pasado pues muy complicado, como lleno de pisoteos, donde pues uno de los países quizá más desdichados, por lo menos en el siglo XX, ¿no? Y que es pues célebre en nuestras clases de historia por eventos bastante desafortunados. O sea, como que no quería solo, o sea, sí quería explorar mi miedo y mis emociones, pero me interesaba mucho mantener esa tensión entre el adentro y el afuera. Y eso lo busco un poco con la escritura. Y lo mismo como del contexto sociopolítico del siglo XXI, ¿no? Donde que para mí pues había como un guiño o una continuación de lo que había sucedido, como en este auge del fascismo en el siglo XX y ahora como ver pues el auge de algo que algunas personas llaman neofascismo, ¿no? Y pues bueno, que ahorita es algo mucho más común, como desafortunadamente, pero que en el momento que yo vivía en Polonia no era tan común, pero Polonia estaba siendo como punta de lanza, como una punta de lanza silenciosa, con programas completamente pues racistas y homofóbicos, donde el color de piel pesaba muchísimo y donde las políticas antimigratorias eran una realidad como a rajatabla, ¿no? Tiempo después, pues otros países las han, las han copiado. Entonces, pues me interesa, o sea, como que parte de mi horror venía de ahí, o sea, en esos momentos como generación y yo como individuo, pues no esperábamos ver que de pronto iban a brotar como pues, los líderes que ahora están brotando, ¿no? Y pues me generaba una sensación pues, de desasosiego y de desesperanza muy fuerte, ¿no? Por supuesto, eso se liga pues, a algún tipo como de depresión personal, pero creo que viene mucho como de la afuera, ¿no? Entonces, pues también como que quise marcar o sea, como que ya no pude evitar como tener esos ojos de todo lo que veía, ¿no? O sea, pues de ver personas únicamente blancas en la calle y de pronto pues averiguar y que me fueran contando o traduciendo pues lo que decían los gobernantes del, del partido que gobernaba Polonia. Y pues sí, luego tristemente fue como una realidad que se ha ido cumpliendo, ¿no? Y que sigue ocurriendo como en estas noticias. Pero bueno, sí, por otro lado no quería que fuera un texto solamente político de partidos políticos o de la historia de Polonia, sino también quería que hubiera espacio para el humor, para la ternura, para la literatura o para personajes un poco alejados, volverlos como cercanos o propios, ¿no? Como podía ser mi abuela, pero también podía ser la poeta
Szymborska o el traductor Sergio Pitol o el narrador que me parecía fascinante y todavía Witold Gombrowicz, ¿no? Que también él tuvo una experiencia un poco igual de desajuste geográfico, ¿no? Que él siendo polaco se fue a Argentina y empezó a escribir o a coquetear con el español, ¿no? Y se volvió como una antítesis de Borges, de pronto quizá más genial que Borges y en fin, él tenía una conferencia célebre que se llama Contra los Poetas, ¿no? Donde hacía como una provocación que decía, ¿qué queda de ustedes, literatos, si son despojados de su lengua, ¿no? Entonces, pues bueno, como que, o sea, como que busqué también darle la vuelta, ¿no? O sea, no quería que, ni mi experiencia, pero sobre todo mi libro, o sea, el libro fuera algo soporífero, ¿no? O sea, como que también sí busco, sí se narran cosas, o sea, quizá pesaditas, pero hay que buscarle un lado, pues, tierno o humorístico, ¿no? O sea, el humor es algo que me importa mucho, o sea, a la hora de leer, escribir y habitar el mundo y pues como que también busqué que estuviera presente acá. Y en esta manera en que describes tu experiencia, ¿cómo ves o a qué atribuyes este panorama tan sombrío de una sociedad como la polaca que ha pasado por tanto sufrimiento, ¿no? ¿Por qué crees tú que tengan esta manera de ver el mundo tan radical y tan poco inclusiva? No sé, la verdad, yo creo que, o sea, seguro hay gente que tiene unas hipótesis mucho más como fundamentadas que la mía, pero creo, o sea, creo que una, o sea, creo que O sea, creo que Europa o sea, en muchos sentidos ha sido un continente, pues con un pasado, o sea, colonialista, muchas veces no reconocido, y pues y al ser colonialista, pues implica ser racista, ¿no? O sea, creo que después se suavizaron en ciertas cosas y no había explotado, pero ahorita, o sea, que los gobiernos de ultraderecha ganen, pues es como una forma de poner de manifiesto que Europa pues tiene unas raíces bastante racistas, ¿no? Y creo que quizás siendo Centro Europa como el lugar donde se encuentra Polonia, pues han estado quizás mucho menos expuestos como a gente cuyo color de piel sea otro, ¿no? Entonces, como que sí tienen una obsesión con el color de piel, ligado como a un programa, pues, católico, conservador, o sea, una sola idea de familia. O sea, como muchas cosas de lo que se conoce como lo conservador y tradicional, en Polonia se presentaba de un modo recalcitrante, ¿no? Y bueno, y desde luego, pues hubo o sea, luego, que sería como meternos en la historia polaca, pero pues después de cuando o sea, cuando es derrocado el comunismo, como de la mano de Lech Wałęsa y del Papa Juan Pablo II, pues surge un partido político que es como un poco una respuesta, como a un comunismo que no tuvo ningún éxito y que tampoco, o sea, como que tampoco soy partidario yo, como de esta visión blanco-negro de Guerra Fría, ¿no? O sea, también yo busco e intento como mirar el mundo desde otro lugar que no sea tan binario. Pero por supuesto, como en Polonia sí hay, como hubo una reacción muy potente como de odio al comunismo, porque pues, también causó estragos en ese país, ¿no? Entonces, pues sí, como que un partido político capitalizó eso y ha sido un programa al final, pues que está ahorita en todo el mundo, ¿no? Pero en esos momentos en Europa, pues hay como una ideología de extrema derecha que son programas muy similares, o sea, lo que propone Vox, a lo que propone Ley y Justicia, a lo que proponía Bolsonaro, digamos, o Bukele, pues Ujú. son una línea muy similar, ¿no? O sea, como que es como súper replicante uno de otro. Sí. Se podría decir, bueno, has mencionado varias veces has aludido al color de la piel, a esta fijación, ¿no? Por el color de la piel, por ser diferente, digamos. ¿Podríamos decir que esto fue lo primero que te confrontó en Polonia como extranjero? Pues es que, o sea, en mi caso, o sea, es como delicado y hasta injusto decirlo, porque pues yo tengo unos rasgos completamente mediterráneos, casi españoles o españoles, y pues no, o sea, desde luego, o sea, en mi caso, o sea, sí me tocó ver muestras de violencia, pero más, o sea, por ejemplo, desde un lado homofóbico, ¿no? Ahí narro como una Hacia otro. experiencia en un bar, o sí como de asombro, o como de reclamo de qué haces paseándote por acá, o cosas así.
pero, o sea, me tocó verlo pues con muchas amistades, ¿no? O sea, tenía una amiga de Guatemala, una amiga de Algeria, pues que sí recibieron como cosas muy burdamente racistas, ¿no? Como, digo, no sé, ahí lo cuento en el libro, pero, o sea, digamos, yo era un privilegiado paseándome por Polonia. Polonia no le genera ningún problema ni los italianos ni los españoles. Hay uno de los primeros capítulos del libro, justo hablo como de este doble pasaporte y cómo, o sea, un policía me increpa y y le llama mucho la atención que sea mexicano y se pone muy antipático en el momento en que yo también tengo otro pasaporte, dobla las manos, sonríe y empieza a hacer bromas, ¿no? Entonces, pues sí, como que yo no soy como el blanco para recibir una cantidad, o sea, para recibir un comportamiento como muy indignante, pero de todos modos yo me indignaba porque, pues, de todos modos, o sea, como que duele que se lo hagan a cualquiera, pero pues que se lo hagan a tus amigas, pues desde luego dolía, ¿no? Y bueno, y luego te enterabas de cosas más fuertes, físicas, o sea, como, o sea, como es, o sea, también en el libro narro como algunas, o sea, hay como un tipo de batallas campales, o sea, o de grupos de hombres que en Polonia se llaman Kurwa Boys, que son como los neonazis. O sea, donde golpear a un homosexual está bien visto, ¿no? Está como permitido y como tolerado, ¿no? Entonces, como que hay una violencia, hay un miedo como a la homosexualidad, que eso fue una de las cosas que más me alarmó, ¿no? Y también un poco por eso, como uno de los referentes muy presentes en mi libro es Vítor Gombrowicz, ¿no? Que era un escritor homosexual que tiene pues sí, una obra bastante divertida y un tipo de escritura con la cual comulgo. Mariano, el título de tu libro me resulta muy provocador, ¿no? Me gustaría que nos platicaras un poco y finalmente cuál es el balance. Quiero suponer que tu experiencia en Polonia te dejó muchas cosas muy buenas, pero platícanos. Lo mejor que me dejó Polonia fue el libro, definitivamente. O sea, más bien fue, no, quizás sí terminé con una sensación de horror y de incredulidad de que como que el mundo pudiera ser así, pero, o sea, haberlo podido transformar pues en escritura fue algo pues, bastante catártico y que le dio sentido. El libro, a ver, hay toda una historia como detrás de cómo llegamos al título, la editora y yo. Eh, o sea, el título durante mucho tiempo iba a ser La tierra vestida de civil, que al final terminó como epígrafe, que es un verso de un poema de Szymborska, y como Szymborska pues era una polaca bastante peculiar que justo le veía un lado divertido o curioso o absurdo o asombroso a a la existencia, pues como que estaba muy presente, ¿no? Y como si el libro tiene un tinte político, pero pues había que equilibrarlo, como que ese título al final como que no convencía del todo. Luego también había buscado ponerle, hay un capítulo, se llama Taxowie, ¿no? Que es como que explico el temperamento de los polacos a través de esa expresión, pero pues como que igual un título en polaco, un título en otro idioma, pues suele ser muy arriesgado y a veces no funciona, ¿no? Entonces, pues sí, como que había que hurgar en otro título y a mí me interesaba mucho como mantener la tierra de algo, ¿no? Entonces, cuando murió mi abuela, o sea, que el libro se lo dedico a ella, que murió hace un año, que mi abuela que vivió en Polonia y que fue mi abuela, pues, que llegó de España aquí a México, eh, o sea, leyendo un texto que había escrito mi prima María, recordé y ella, o sea, ella lo recordaba, yo también me acordaba un que mi abuela se refería a España como la tierra que no me quiso. Entonces yo en algún momento pensé que se refería a Polonia, sí, porque pues también fue al final una tierra que la expulsó. Entonces, como que fue para mí en ese momento un poquito de eureka, como decir, bueno, creo que este puede ser el título, ¿no? Y pensé mucho en dejarlo como la tierra que no me quiso, pero luego creo que funcionó mucho más cambiarlo al T, la tierra que no te quiso, porque pues, ¿de quién habla? ¿Habla de mí? ¿Habla de mi abuela? ¿O habla de todas esas personas que llegan a una tierra y pues no se sienten, no se adaptan o no se, o sea, el lugar las expulsa o las condiciones son muy complicadas o
por cualquier razón, ¿no? O sea, este es un libro que, o sea, afortunadamente he tenido testimonios lectores que me han, o sea, que no vi, de gente que no vive en Polonia, pero me dicen, mira, yo siendo extranjero vivo acá y me siento en una tierra que no me quiso, ¿no? O sea, como que habla mucho también como de sentirse desenraizado. Eso es un poco como uno de los motivos del libro, ¿no? Como el cómo sentirte desenraizado en un lugar y qué haces a partir de ahí, ¿no? También coincide un poco, o sea, ya trayéndolo al contexto catalán, que la clase que no mencioné hace rato, o sea, yo tuve una clase de literatura catalana en catalán en Polonia, ¿no? Lo cual ya era bastante raro. Pero también un poco, yo estaba estudiando a Pere Calders en ese momento como para hacer una tesis de maestría y también un poco, o sea, digo, yo juzgo un poco que Calders no se haya adaptado a México, pero pues también creo que para Calders México pudo haber sido una tierra que no lo quiso, pero de la cual sacó bastante literatura. Y cuéntanos un poquito sobre este temperamento del polaco. ¿Cómo son los polacos? O sea, siento, o sea, para mí mismo, los modelos que más admiro de polacos son, que ahí lo digo en el libro, en algún momento, serían Sergio Pitol, que no es polaco, pero para mí tiene un temperamento polaco, Gombrowicz, que estuvo en Polonia y luego en Argentina, y Szymborska, ¿no? O sea, esos serían como los modelos luminosos. Luego, por ahí agradezco mucho a un par de profesoras, una de ellas que se llama Judita Bajowska, que luego que sí le llegué a mandar el libro y a mí me daba pena que alguien de Polonia leyera este libro, ¿no? Pero ella era muy, muy crítica y miraba con mucho horror cómo se estaba cocinando ese odio al otro, ¿no? Ella representaba un poco lo contrario. Y también como en esos contrapesos busco como rescatar ciertas personas que desde luego me acogieron y me entregaron pues que se portaron de una forma muy, como muy cariñosa, muy, como con una anfitrionería que agradezco mucho, ¿no? Como también una persona que fue como una especie de madrina y que luego me invitó a su pueblo que se llamaba Szczecin, y su mamá y su abuela también. O sea, curiosamente, como que sí había una distinción, tristemente, como entre el comportamiento masculino y femenino, y mucho del horror que yo vi vino como desde un lugar masculino, ¿no? Quizás solo fue como mi experiencia, porque pues, luego también, hace poco conocí a un polaco, pues que platicó un poquito del libro y pues era una persona súper buena onda. Cambia mucho, pero de algún modo ese grupo de polacos homogéneos que llegaron como a defender ciertas de las causas que a mí me generaban horror, pues eran como, pues digamos, era un temperamento, o sea, como, pues yo diría como ultracatólico, homofóbico y racista, como que eso sería, pero desde luego sí quiero hacer las acepciones de que hay mucha gente que para nada encaja con eso y pues que describir a una nacionalidad o a las personas, pues es algo absurdo en el fondo, ¿no? O sea, quizás el absurdo estaba como en que hubiera un programa político en que clamaran como por una sola idea, como de raza, de familia, de temperamento, de religión. Eso es para mí un poco el problema, que se busque como un lado homogéneo, porque dentro de esa homogeneidad se es muy violento con quien no encaja en eso, ¿no? Y ese es para mí como lo que me generó pues el desasosiego, ¿no? Que continúa. Ahora que hablas de esto, me surge la pregunta de cómo esta experiencia termina por definir tu identidad, tanto como profesionalmente como personal. Sabemos que la identidad puede ser terriblemente relativa, ¿no? Esto que acabas de describir sobre rasgos como homogéneos, ¿no? Creo que lo mismo nos pasa en México, ¿no? No es lo mismo el mexicano urbano, ¿no? Claro. Que nació en cierto sector al mexicano que nació en el campo y mucho menos si estás en sectores los más desfavorecidos, ¿no? Eh, entonces, si tú le preguntas a Miriam cómo se siente como mexicana o me preguntas a mí, probablemente te vamos a dar versiones muy distintas. Y eso que estamos en un Claro. contexto más o menos parecido. Si te vas a unos kilómetros de la ciudad y agarras a alguien en el Estado de México o no sé, en cualquier otro lado, también te va a hacer una descripción muy distinta. Entonces, sabiendo que eso es así,
Pues sí, esta pregunta es más personal de cómo te encuentras hoy a partir de esta experiencia en tu sentido de identidad, ¿no? Sí. Pues sí, creo que para mí sí, como que ha sido un tema, o sea, creo que es un tema que me obsesiona como literariamente y, o sea, como el tema, y históricamente, pues sí, quizá por venir de familias, o sea, tengo familia mexicana, pero tengo familia que no es mexicana, y pues sí, como que yo estoy pues ahí como buscando pues de dónde es uno, ¿no? O sea, yo definitivamente me siento muy cómodo en México y también pues tuve la fortuna de contrastarme en otros lugares. En algunos no salió muy bien como en Polonia, pero pues sí, creo que al final definir una nacionalidad o al género humano es como un absurdo. O sea, creo que hay un punto de fracaso en eso y pues creo que está bien reírse de eso. O sea, mientras nos riamos de eso está increíble. O sea, sí, lo que tú decías, Leo, pues de en México, pues sí, o sea, podemos ver, no es lo mismo los personajes de Ibargüengoitia que de Juan Rulfo, que de Elena Garro o de Pere Calderos, ¿no? Pero lo mismo en una telenovela o en una serie, o sea, no, o sea, en una telenovela, en una serie mexicana, o sea, los personajes, pues, o sea, los rasgos de carácter son muy diferentes y un poco así se construye la narrativa, o sea, justo buscando personajes contrastados o con matices diferentes. Y pues sí, creo que hay un absurdo, como que hay un punto absurdo en buscar la identidad, o en quererla definirla, quererla asirla. O sea, creo que yo he caído en eso, pero también busco un poco vacunarme contra eso desde un lugar, pues, humorístico, cuando se puede. Y si tuvieras que resumir el libro en una sola idea, ¿cuál sería esta idea? Sí, creo que, no sé, depende. O sea, creo que es eso un poco, o sea, hay en una amiga que ha escrito como mucha crítica literaria y ensayo que se llama Nadanda, como que decía que era que se podía entender como una novela de aventuras, donde en lugar de enfrentarme contra piratas, me enfrentaba contra neonazis. Esa es una de las descripciones que más me ha gustado, ¿no? Pero yo también lo veo un poco como una persona que es arrojada en un contexto y no lo ve venir y de pronto ve cómo sobrevivir ahí como desde un punto de vista tierno, pero también un poquito pícaro, divertido, pero con ciertas antenas cronísticas y políticas como paradas. Y también como haciendo un doble juego, como de busca de fantasmas, ¿no? O sea, como hacer la búsqueda del fantasma de mi abuela que habitó Polonia 80 años antes de que yo estuviera ahí, pero también como queriendo, pues sí, como hacer un retrato de una Polonia que me tocó vivir y Claro. como con un juego de tensión, como entre el yo, ¿no? Lo que comentaba hace rato, como de ir hacia la historia, pero también hacia otras cosas políticas, pero también desdoblarme un poquito, pero sí también indagar un poco como en cierta sensación de congoja o de desasosiego, más o menos. Esta experiencia que tuviste, Mariano, Ya. que podríamos decir que sí tuvo un choque cultural, un shock cultural, es lo que después te lleva o te hace decidirte a dedicarte a traducir del catalán al español. No, más bien, o sea, creo que yo ya llego a ese país como buscando, o sea, como en esta carrera bastante improbable de estar en la literatura. O sea, llego ahí para estudiar literatura, pero también, pues sí, como si de pronto me di cuenta que también podía aprovechar esa experiencia para continuar. Yo ya estaba escribiendo una novela que ya terminé y que quizás salga este año en esos momentos. O sea, más bien no, lo de traducir pues vino un poco después, o sea, sí, al final creo que todo suma, es más bien como, o sea, ganar, digamos que, o sea, tener, ¿cómo decirlo? O sea, es difícil conseguir recursos escribiendo o haciendo literatura o estudiando literatura y pues en mi caso como que he buscado, ya sea a través de la academia, de la traducción, de becas, de escribir guiones, o sea, como que busco las formas como de cómo hacer pues lo que me interesa y lo que me gusta y cómo se puede como diversificar eso. Sí, lo de la traducción vino un poco después. Quizá en todo caso diría, después de esa maestría en la cual pues hubo choques y afinidades culturales y las lenguas y la literatura estuvieron muy presentes, pues sí,
como que quizá un camino natural era en algún momento desembocar en la traducción, que en mi caso vino un par de años después. ¿Cómo, si alguien preguntara por el libro y dijera, bueno, no sé si leerlo o no leerlo, ¿cómo lo recomendarías? Pues diría que sí lo leyeran, ¿Por qué? pues porque creo que pueden sentir un tipo de... Soy mal vendedor, definitivamente. Pues no sé, porque tengo ahí una apuesta literaria y si lo leen y les gusta, pueden seguir con él. Si no les gusta, pues ni modo. También creo que leer un libro obligado, ¿no? Afortunadamente he recibido, o sea, muy buenos comentarios de mucha gente que lo ha leído y eso me da mucha satisfacción. Pues tengo como una idea y una visión del mundo y la literatura que busqué plasmar ahí. Y pues bueno, se puede conseguir en varios lados. Está en varias librerías de Ciudad de México y en otras ciudades. Si quieres, les decimos dónde, no sé. Sí, sí, O sí, eso quería también preguntarte ya para cerrar la entrevista, que nos digas a través de quién o en dónde se puede conseguir el libro. sí, y pues un poco tratando de buscarlo, pues si busco, o sea, si les interesa ver cómo se puede pasar de la ternura al horror al humor, pues creo que también el libro puede reflejarlo. Si tienen cierta curiosidad por Polonia o cierto desasosiego como por la ola del neofascismo y ver también cómo se puede combatir desde un modo, o sea, cómo se puede poner la mirada en eso y al mismo tiempo en otra cosa, pues también creo que el libro lo muestra. Y bueno, y también pues, o sea, un poco, o sea, mi trayectoria apenas empieza, pero pues también está respaldado por la trayectoria literaria de Olivia Terova y si han leído su escritura, pues también creo que seguir su proyecto editorial es algo muy bueno. Ahorita ya hay 3 libros en su editorial y vienen más. Y se puede conseguir pues en varias librerías de Ciudad de México. Me pueden seguir a mí en Instagram como @Mariano del Cueto o a la editorial como @elartenuevo o a Olivia Terova que no sé si está como, bueno, si ponen Olivia Terova en Instagram pues también sale. En la página de Olivia Terova, creo que es oliviaterova.net, se puede comprar el libro y en algunas librerías de Ciudad de México como El Desastre, como La Fiera, como Utópicas o como Casa Tomada también se encuentra. Molt bé. Doncs, després de recórrer a les experiències, les tensions i els interrogants que travessen les pàgines del teu llibre i, a més, amb aquest títol de La Terra que no te quiso, deixa el lector davant d'una reflexió profunda, jo crec, sobre el que significa ser, sí, estranger, també sobre l'identitat i sobretot sobre el sentit de pertinença, crec jo. Sí, totalmente. La teva estada, jo crec que ens mostra que el territori no és únicament un espai que s'habita, sinó també és una realitat que moltes vegades interpel·la, confronta i que sovint rebutja. I més enllà de l'experiència personal, jo crec que ens convides a pensar en les fronteres visibles i invisibles que condicionen la nostra relació amb els altres i també amb nosaltres mateixos. Jo crec que el llibre és també un retrat de la societat polonesa, com ja ho deies, no? Contemporània, travessada per contrastos entre una història i una memòria històrica complicada i les transformacions polítiques recents. I no es tracta d'una mirada tancada ni unívoca, sinó d'una observació molt bé situada on conviuen l'hospitalitat i la distància, l'obertura cultural i també la persistència d'aquests discursos excloents. Doncs moltes gràcies, Mariano, per haver-nos acompanyat avui i per compartir amb nosaltres La Tierra que no te quiso, aquestes reflexions que sorgeixen d'aquesta experiència. Ha estat un plaer escoltar aquesta mirada i gràcies per les teves aportacions i per ajudar-nos a aprofundir en un tema tan actual i universal. Moltes gràcies a tu, Miriam, per tan boniques paraules. Les agradeixo molt. Leonardo, moltíssimes gràcies pel teu suport i les teves aportacions al programa d'avui i gràcies també a tota l'audiència per escoltar-nos i acompanyar-nos una setmana més. Ens retrobem divendres vinent amb més veus i pensaments compartides. Fins aviat.